A lo que es la doctrina de la así llamada Virgen María. Hemos tratado ya el tema de Theotokos, es María, la Madre de Dios. Hemos abordado este tema a la luz de las Escrituras y estuvimos también considerando la última ocasión que estuvimos estudiando acerca de la Inmaculada Concepción de María, que es otra de las doctrinas marianas. Como estuvimos viendo la otra vez, Inmaculada viene de dos palabras compuestas, in, que significa sin, y mácula, que significa mancha. Esto entonces indica que sin mancha. Concepción se entiende del acto de concebir, o en que se empieza la existencia en la mujer. Así que Inmaculada Concepción significa que María fue concebida sin mancha, sin pecado. Esta doctrina se ha desarrollado de esa manera a raíz de otra doctrina errónea que tiene que ver con la depravación original o el pecado original del ser humano. Pero antes de entrar al tema en sí, a empezar a refutar los argumentos y las ideologías, pues hay que primero considerar esos argumentos, considerar la doctrina en sí, y vamos a considerarla desde el ángulo histórico. Así que vamos a estar viendo la historia del dogma Inmaculada Concepción de María. Lo primero que debemos comprender en base al catecismo mismo, al catecismo católico, en los capítulos 490 al 493 del Catecismo Católico Oficial, encontramos nosotros parte de la historicidad de la doctrina de la Inmaculada Concepción. Lo que encontramos en la historia, de acuerdo a la misma ideología católica, encontramos a varios así llamados padres de la Iglesia, a lo que se le llama también la patrística. Patrística hace referencia a todos aquellos así llamados padres de la Iglesia que se encargaron de dar a conocer diferentes puntos de vista, diferentes doctrinas, y fue la base fundamental para los dogmas oficialmente en la Iglesia Católica. Encontramos a varios así llamados padres de la Iglesia que abordaron el tema de la Inmaculada Concepción a partir del siglo II. Voy a mencionar los nombres. Encontramos a San Irineo, uno de ellos. Encontramos a San Anselmo, que es otro. San Hipólito, San Efrén de Siria, San Crisóstomo, y así muchos diferentes así llamados padres de la Iglesia que hablaron de la Inmaculada Concepción. Pero hasta el siglo VII, por ejemplo, hasta el siglo VII en las iglesias orientales empezó a hablarse de la Inmaculada Concepción como parte de una creencia no oficial, pero sí se creía respecto a la Inmaculada Concepción, e incluso se empezó a celebrar un día de la Inmaculada Concepción. En los siglos XII y XIII, por ejemplo, encontramos a varios teólogos debatiendo entre la ideología
las diversas interpretaciones de la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, encontramos al así llamado Santo Tomás de Aquino, entre los siglos XII y XIII. Santo Tomás de Aquino es considerado por la religión católica uno de los grandes teólogos de la historia y así respetado también. Un hombre que elaboró muchos escritos, pero especialmente uno que se llama la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino decía que la Inmaculada Concepción era parte de una doctrina de la tradición, pero que él creía, fíjense bien lo que él creía, eso es muy importante. Santo Tomás de Aquino creía que, si bien era cierto que María fue o se apelaba a la Inmaculada Concepción, pero Santo Tomás de Aquino decía que María no fue concebida sin pecado, sino que María sí tuvo el pecado original, o sí fue afectada por el pecado original, porque la Biblia habla de que todos han pecado desde el tiempo de Adán, que el pecado entró al mundo por Adán y el pecado pasó a todos. Entonces dice, Santo Tomás decía que María había sido concebida con pecado, o había sido alcanzada por el pecado original, pero que en su gestación, vean la ideología, ella es concebida y es alcanzada por el pecado original, pero en su gestación, fíjense bien, en su gestación, ya cuando, decía Santo Tomás, cuando la personita ya estaba en existencia, estaba en su gestación, en el vientre de la así llamada Santa Ana, entonces María fue purificada, ¿sí? Dice que es ahí donde la gracia redentora purifica a María, y entonces María nace sin pecado, ¿sí? Entonces, Santo Tomás de alguna manera creía en que María no era totalmente inmaculada, sino que sí fue alcanzada por el pecado original, pero luego en su gestación fue purificada por la gracia divina. Y entonces cuando nace María, nace sin pecado, libre totalmente, para poder ser la portadora del Hijo de Dios. Pero a la par de Santo Tomás viene un hombre llamado Juan Duns Scoto, así se llamaba ese hombre, Juan Duns Scoto. Este venía siendo un teólogo, filósofo también, y llegó a ser pastor o sacerdote. Venía siendo de Escocia, él era escocés. Este hombre, Duns Scoto, él vino a creer de una manera contraria, no tanto contraria, sino más bien vino a derrumbar la idea de Santo Tomás de Aquino, para hablar de que María sí fue concebida sin pecado y nació sin pecado y vivió sin pecado. De hecho, Duns Scoto llegó a ser uno de los grandes teólogos y reconocido por la Iglesia Católica, uno de los defensores de la Inmaculada Concepción de María. Cuenta la historia que en una ocasión Duns Scoto llegó a una de las universidades de París, donde fue profesor, y se llevó a cabo un debate. Dice la historia que Duns Scoto se iba a presentar ante un montón de teólogos, de doctores, de maestros, para tratar el tema de la Inmaculada Concepción, porque para ese entonces
preponderaba la idea de Santo Tomás de Aquino, que María de alguna manera fue alcanzada por el pecado original, pero en su gestación y en su nacimiento fue purificada. Pero esa idea no estaba tan aceptada por la mayoría, por todos más bien. Sí, un gran número la aceptaba, pero no todos. Entonces, Duns Scoto se dio la tarea de refutar esas ideas y nos cuenta la historia que más de 200 argumentos Duns Scoto tuvo que pulverizar. Un dato interesante que cuenta la tradición y la leyenda, dice que cuando Duns Scoto iba pasando por una especie de pasillo hacia donde iba a ser el debate, dice que se postró ante la imagen de María y le pidió su ayuda, su apoyo para poder llevar a cabo ese debate y defender su inmaculada concepción. Y según cuenta la historia, que la imagen se inclinó, dice, inclinó su cabeza como respuesta a la petición de Duns Scoto. Eso cuenta la leyenda. Así que llega Duns Scoto ante ese montón de gente y empezó a argumentar. Ahora, noten el argumento de Duns Scoto. Dice o decía Duns Scoto que si bien es cierto que todos han sido pecadores, dice él que María también. Él dice así, dice: yo no niego que María haya sido alcanzada por el pecado original, dice, pero antes de que María fuese alcanzada o cayera en el pecado original cuando fue concebida, la gracia redentora de Cristo la alcanzó. Vean la idea, y pone una analogía, dice, el mejor doctor es aquel que tiene a su hijo y evita a que caiga y se lastime. El buen doctor, dice Duns Scoto, no va a dejar que su hijo caiga y se lastime para poder curarlo, sino que el buen doctor va a evitar, vean, que su hijo caiga, se lastime y luego él actúe en su favor. Así también, dice, la gracia redentora de Cristo evitó que María cayera en el pecado. Es decir, la gracia redentora de Cristo sostuvo a María antes de caer en el pecado. La idea de este hombre, ¿no? Y de esa manera derrumbó en cierta medida la ideología de Santo Tomás de Aquino. Y a partir de ese tiempo empezó a tomar fuerza la ideología de la Inmaculada Concepción. Y así se fue a través de los siglos hasta el año de esto es muy importante, en el año de 1854, el 8 de diciembre de ese año, se promulgó, se oficializó el dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX. ¿Ok? 1854. Nos cuenta la historia que el Papa Pío veía cómo se estaban ahí debatiendo la ideología y le dijo a uno de sus asesores, le dijo: ¿sabes qué? No encuentro una respuesta terrenal para terminar con todo esto. Y dice que su asesor le dijo: pues no la busque terrenal, excelencia, busquémosla divina, dijo. Busquemos una respuesta divina, no terrenal. Así que empezaron a hacer una serie de movimientos
a buscar las opiniones sobre la cuestión, mandó cartas a los diferentes países, y una vez que consideró las respuestas y contemplando que la mayoría estaba unificada en cuanto a la Inmaculada Concepción, es cuando este hombre, rodeado de 92 obispos, 54 arzobispos y 43 cardenales, y en medio de todo un pueblo frenético, promulgó el dogma, la Inmaculada Concepción. Y desde ese tiempo hasta la fecha tenemos esa doctrina clara y llana en la religión católica, oficializada. En el 2004 se celebró el 150 años de aniversario de esta doctrina, y nos dice la historia que una asamblea, se le llama asamblea plenaria de conferencia episcopal. Esta asamblea plenaria se encarga como de una especie, jurídicamente hablando, sobre los asuntos del clero romano. Esta asamblea lo que hace es promulgar de manera jurídica todo lo que tiene que ver con la religión católica. Esta asamblea plenaria en el 2004, en la celebración del 150 años de aniversario, lanzó un mensaje a la comunidad católica en donde ponía de manera relevante 3 puntos sobre la Inmaculada Concepción de María. Número 1, decía que María está estrechamente relacionada con Cristo y con la Iglesia. Son inseparables. María, Cristo y la Iglesia son inseparables, decía ese mensaje. Número 2, decía que en María se puede contemplar la plenitud, oiganlo bien esto, la plenitud de la obra redentora realizada perfectamente. Y número 3, enseña que María tiene una enemistad total y cabal con el pecado. Algo interesante que dice el Catecismo Católico en el 491 de sus capítulos, dice que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, cuando estaba ahí devastado, estaba a punto de sucumbir, dicen estos hombres, dicen que una de las tentaciones que Jesús estaba teniendo es que Satanás le estaba diciendo: mira, de nada sirve que mueras, de nada sirve que derrames tu sangre, la gente se va a portar mal como quiera, se va a perder, vas a morir en vano, la gente no va a agradecer tu sacrificio, dicen ellos, ¿verdad? Que eso le está diciendo Satanás. Y luego dice que una de las cosas que fortaleció a Jesús es que él pensó en que la evidencia palpable, fíjense bien, la evidencia palpable de la eficacia de su derramamiento de su sangre era la previa, fíjense bien, la previa redención de su madre. O sea que en esos momentos en que estaba siendo abrumado por Satanás, Jesús pensó y dijo: no, claro que va a ser eficaz mi sangre. La evidencia es que ha sido para redimir de sus pecados a mi Santa Madre. Que eso fue lo que Jesús dijo y pensó. Vean hasta dónde se va la idea, ¿no? Y luego ellos hablan de que María tuvo una enemistad total y cabal con el pecado. En otras palabras, María nunca pecó. Así que la Inmaculada Concepción, en resumen, es esto: María fue concebida, gestada
y nacida sin pecado, y vivió toda su vida sin pecado. De hecho, la doctrina oriental, hablando de la iglesia ortodoxa, se le llama a María la Panagea, ¿sí? Panagea, que en griego significa la toda santa. Panagea, toda santa. Es la doctrina ortodoxa en el oriente. La toda santa. O sea que en otras palabras, esta idea es que María nunca pecó. Ahora, hay argumentos para todo eso, ¿sí? Hay argumentos. Hoy en día, la Inmaculada Concepción es una doctrina, es un dogma que está ya bien asentada, oficializado en la religión católica, plasmado en los catecismos, enseñados por las diversas doctrinas católicas. O sea que ya es un dogma, pero esto fue desde el 1854. Ellos dicen que la doctrina de la Inmaculada Concepción, si bien es cierto, dicen ellos, que no se ve tan claro en las Escrituras, dicen ellos que fue dado por revelación, que en el subconsciente de la iglesia y de los apóstoles estaba esta doctrina de la Inmaculada Concepción, y que tiene que ser comprendida a la luz de la tradición católica. Pero ellos citan varios textos donde ellos aluden a la doctrina de la Inmaculada Concepción, pero dejan claro que aunque no está así tan claro en las Escrituras, pero ellos dicen que hay muchas cosas que no están claras en la Biblia y que sin embargo creemos. Y citan, por ejemplo, la Trinidad. Ellos dicen, en la Biblia no encontramos la Trinidad, no encontramos la palabra Trinidad, no encontramos ahí esta doctrina así tan clara, dice, pero cuando se van conociendo los pasajes, pues se llega a la conclusión de la Trinidad. Lo ponen en ese paralelo. Lo vamos a ir explicando más adelante. Ahí encontramos una falacia, pero bueno, lo vamos a ir explicando. Ellos citan textos. Miren, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Quién lo tiene? Aquí vamos a entrar a los argumentos de ellos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Ellos hablan aquí que está hablando de la mujer, en este caso ahí, la mujer hace referencia a María, ¿sí? Y la simiente pues viene siendo Jesús. Ellos agarran este texto y lo aplican de esa manera. También aplican 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Vamos al texto. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy bien. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, noten este argumento, A mí la verdad se me hizo, ¿cómo les puedo decir? Curioso, risible de cierta manera, por lo siguiente. Ellos dicen que la figura de Adán viene siendo el antitipo, viene siendo Jesús. Así como en Adán todos mueren, o sea, en Adán entró el pecado,
así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces encontramos a Adán, la figura, el tipo, y encontramos a Jesús, el antitipo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces dicen, si Jesús es el antitipo de Adán, o sea, si Jesús es el que viene a dar vida, Adán introdujo la muerte, Jesús por el contrario da la vida. Entonces dicen, si Jesús es el contrario de Adán, entonces María, vean la idea, María viene a ser la parte contraria o el antitipo de Eva. De hecho, San Irineo, San Anselmo, San Hipólito, San Efrén, ellos decían que María venía siendo la virgen pura, la virgen inocente que trajo la redención a través de su Hijo Jesús. Así como Eva, dicen, Eva siendo una virgen, siendo una virgen inocente también, incurrió en el pecado. Vean la analogía. Dice, Eva siendo una virgen incurrió en el pecado e introdujo el pecado y la muerte al mundo. Así también por otra virgen inocente, pura, sin mancha, que venía siendo María, trajo la redención al mundo. ¿Sí? Ahora, bueno, todavía no voy a entrar a los argumentos, pero a los contraargumentos, pero esos son los argumentos. ¿Sí? Igual, de la misma manera, citan Romanos capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice el texto? Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muy bien, es la misma idea. Como acá se habla de Adán, ¿sí? Por la desobediencia de uno, o sea de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces ellos dicen, si Jesús es lo contrario de Adán, así también María es lo contrario de Eva. Por la desobediencia de una, o sea, vean cómo cambia el pasaje. Por la desobediencia de una, que fue Eva, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice, por la obediencia de otra, o sea, de María en este caso, los muchos serán constituidos justos. ¿Ok? Entonces ahí está el argumento. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas 1, 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Muy bien. Cuando se le dice muy favorecida, hace referencia a estar llena de gracia. Es otro de los pasajes que se utilizan para hablar de que María estaba llena de gracia. ¿Qué significa eso? Que María estaba totalmente purificada por la gracia del Señor. Y argumentan de la siguiente manera. Ellos dicen que Jesús debería tener una madre a la altura suya. Jesús, sin pecado, puro, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, no podía, dicen ellos, tener una madre que haya sido alcanzada por el pecado original y que se haya constituido una pecadora, dicen ellos. No, dicen, no, eso es imposible. El Hijo de Dios,
no debería tener una madre manchada, una madre impura, una madre tachada por el pecado. De ahí la idea de la Inmaculada Concepción. Por eso ellos dicen que María, antes de ser concebida, antes de venir a esta tierra, fue alcanzada por la gracia redentora de Cristo. Antes de que Jesús derramara su sangre en la cruz para purificar de los pecados a la humanidad, de una manera especial y sublime, dicen ellos, María fue purificada con antelación. O sea que María, dicen ellos, fue la obra maestra de la obra redentora de Jesús. Porque sin ser derramada la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, María fue purificada, fue alcanzada por esa gracia redentora antes de nacer. ¿Sí? ¿Me voy explicando, hermanos? Esa es la doctrina de la Inmaculada Concepción. De ahí giran muchas ideas totalmente enajenadas a la Biblia, pero esta es la doctrina en sí. Esta es la doctrina de la Inmaculada Concepción. De hecho, no hay texto alguno que ellos citen para hablar de la Inmaculada Concepción como tal. O sea, que esté diciendo eso. No hay. Miren, citan lo que viene siendo también Efesios capítulo 1. Miren, vamos al texto. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su bondad. Ok. Muy bien, fíjense bien, dice el catecismo en el 492, catecismo católico, dice que María fue alcanzada y purificada por la gracia redentora de Cristo, y luego vino a ser bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestes, y que fue escogida antes de la fundación del mundo para que, vean, para que fuese santa y sin mancha delante de Él. Ahora, noten el argumento. Dicen ellos, si bien es cierto que Pablo está hablando de los efesios, de los cristianos gentiles de Éfeso, si está hablando de cristianos comunes y que nos alcanza a todos, dicen ellos, ¿cuánto más, vean el argumento, cuánto más se podría haber dicho de María, la Madre del Señor? Así que ellos dicen, ahí en esos textos está María, ¿sí? Que María fue predestinada, que María fue alcanzada por la gracia redentora, que María fue santa y sin mancha delante de Dios, escogida desde antes de la fundación del mundo. Aplican este pasaje a María y dicen ellos que así tuvo que haber sido. María debió haber sido sin pecado, porque no se concibe la idea de que Jesús haya tenido una madre pecadora, dicen. Tenía que estar a la altura a su mamá, ¿ok? Sin pecado. ¿Me expliqué hasta acá? Estos son sus argumentos. Ahora hay que refutarlos, ¿sí? Hay que refutar la idea. Y vamos a empezar por el hecho del argumento que presentan de que la madre de Jesús debería estar a la altura del Hijo de Dios y que debía ser sin mancha. Podemos razonar tan sencillo,
Miren, por ejemplo, aquí tenemos la madre de Jesús. Madre de Jesús debería ser sin mancha, ¿ok? Debería ser sin mancha para que esté a la altura del Hijo de Dios. Si nosotros razonamos, ¿cómo se vería María, la madre de Jesús, siendo o teniendo una mamá pecadora? ¿Sí? Madre de María. La madre de María, fíjense bien, si la madre debe ser sin mancha, ¿cómo debería ser la abuela de Jesús? Sin mancha. ¿Sí? Porque no puede ser concebida la idea que la abuela de Jesús sea pecadora. Y así no podemos ir a la bisabuela, a la tatarabuela, para atrás. Todos nos podemos ir para atrás. ¿Ustedes se acuerdan de una mujer antepasada de Jesús? A ver, ¿quién se acuerda? Rahab, ¿qué? ¿Cómo? Ustedes son unos blasfemos. Ustedes son blasfemos, O sea, ¿cómo se les ocurre decir que una antepasada de Jesús haya sido ramera? Vean el argumento, Ese argumento de decir es que no se concibe que la madre de Jesús sea sin mancha. Bueno, tampoco concebiríamos que la madre de Jesús fuera sin mancha. Así que tendría que ser sin mancha también. Y así no podemos ir para arriba. Pero ¿con qué problema nos encontramos? Con el tremendo problema que la Biblia dice que la antepasada de Jesús, Rahab la ramera, era pecadora. ¿Sí? Pues era una ramera, imagínense. Aquí no veríamos, o más bien la Biblia no nos hace ver mancha, sino más bien misericordia, ¿no? De cómo una mujer ramera, pecadora, lacra de la sociedad, o como querramos ponerla, llegó a ser una antepasada de Jesús. Y no solamente Rahab. ¿Alguien sabe de otra mujer que también no tenía nada que ver con el pueblo de Dios? Ruth, ¿la qué? La moabita. Ruth la moabita. Ahora, ¿se acuerdan que los de Moab adoraban a un dios? Chemos, ¿sí? El dios Chemos. Que algunos lo atribuyen también al dios Moloch, que era adorado con sacrificios humanos. Pero ¿cómo? O sea, una otra antepasada de Jesús, gentil, pecadora, idólatra, ni siquiera era del pueblo escogido de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, y no hay manera de negarlo. El católico no puede negar esos dos hechos: que Jesús en su ascendencia, en su ascendencia genealógica tenía dos mujeres no del pueblo de Israel, dos mujeres pecadoras, manchadas, que nada tiene que ver de que eran sin mácula. No, eran pecadoras. ¿Ven el razonamiento? Lo tumbamos fácil, ¿sí? Entonces el argumento es: no concebimos la idea que la madre de Jesús haya sido con mancha, que haya sido pecadora. Nosotros respondemos: si así fuera el caso, entonces tampoco se concebiría la idea de que la madre de Jesús fuera con mancha.
Y que la madre de la madre de la madre de Jesús fuera sin mancha. Y que la madre de Jesús fuera sin mancha. ¿Sí? No se concebiría. Y llegamos a enfrentarnos con esos dos hechos innegables. Dos hechos históricos, bíblicos, innegables e irrefutables. Dos mujeres pecadoras en la genealogía de Jesús. ¿Qué va a hacer el católico con eso? No hay nada que hacer. Así que ese razonamiento lo tumbamos. Si vamos bien, hermanos, este primer argumento ya lo refutamos. Ese argumento de que no se concibe la idea que la madre de Jesús haya sido pecadora. Ahora, ¿fue María pecadora? ¿Pecó María? Sí. ¿Sí? ¿Texto? ¿Cómo lo afirmamos? Ok. Romanos 3:23. Ok. Por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Por cuanto todos pecaron. Ok. Ahora aquí el catolicismo se defiende, como decía mi padre, como gato panza para arriba. Ellos dicen, así dicen ellos. Los hermanos separados citan Romanos 3:23 para decir que María era pecadora, porque el texto dice por cuanto todos pecaron. Pero si así fuera el caso, dicen ellos, si Romanos 3:23 debe tomarse de manera literal y absoluta, todos, esta palabrita, todos, entonces dicen ellos, Jesús también fuera pecador. Ahora, ¿por qué? Porque pues él tomó una forma humana. Y si como forma humana, y aquí está hablando de humanos, entonces todos pecaron, entonces estarían cerrando también a Jesús. ¿Cómo lo refutamos? A ver, echen a andar su ratoncito. Que Jesús no es mentiroso. Hay un pasaje donde no es mentiroso. ¿Cómo? Donde dice que Dios o Jesús no es mentiroso. Jesús no es mentiroso. Bueno, eso es una forma de explicar. A ver, vamos a ver. Si el todos se tiene que tomar de manera absoluta, Jesús fue humano, y si está hablando de los humanos, entonces Jesús fue pecador. No es en Isaías que en él no había mancha y fue llevado al mata de No sé. Ahorita soy católico. Que no conoció, Soy católico apostólico romano. que no conoció pecado, hermano, por nosotros se hizo pecado. Ajá. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ok. ¿Está un texto? Sí, porque hay textos que dicen específicamente que Jesús no pecó. Por decir Hebreos 4:15. Bien. ¿Qué dice? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Ahora fíjense bien, ¿cómo argumentamos entonces? Porque el contraargumento, vean, el argumento es, todos pecaron, María pecó. Ah, pero viene el católico en el momento. Si tú dices que todos pecaron, entonces también Jesús es pecador. ¿Cómo contraargumentamos? Pues citando estos textos, ¿no? También el de Hechos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero ¿cómo lo argumentamos? ¿Cómo citamos el argumento? Ahí están los textos, pero ¿qué hacemos? Una parte ya dijo mi esposa ya. Pero matizarlo, vamos a matizarlo. O sea, ¿cómo hacemos
¿Cómo lo argumentamos? ¿Cómo decimos, mira, pero es que acá sí como... Vemos que en otros pasajes la Biblia misma excluye a Jesús del pecado. Bien. ¿Y luego? Citamos textos. Ok, sí, pero... También está la regla de que pues si todo se debe limitar a su contexto, ¿no? Porque todo no es absoluto. Dependiendo de a lo que se esté aplicando, aquí no aplica esa regla. Es que está hablando de los humanos, ¿no? Sí, está hablando de los humanos. O sea, aquí es absoluto, pero... Ahí va Omar, ahí va ya. O sea, ok. Porque hay otros textos claros que excluye a Jesús del todos. Pero ¿cómo seguimos? O sea, ¿cómo aterrizamos el argumento para hablar que María sí era pecadora? Pues que no hay texto en la Biblia que excluya a María. Ahí está. Ok, ahí está. Ahora sí, vamos a argumentar. Entonces, el todos aquí habla de la raza humana y hace referencia a todo ser humano. Entonces viene el contraargumento, dice el católico, entonces también Jesús fue humano, entonces Jesús fue pecador. No, señor, porque tenemos textos claros donde nos dice que Jesús era sin pecado. A diferencia de esos textos tan claros de que Jesús era sin pecado, no encontramos uno, no queremos 2 ni 3, uno solo, que haga referencia a María sin pecado. ¿Notaron el argumento? De hecho, ella cuando ora, hermano, ella dice que ella era pecadora. Ella misma dice, yo soy pecadora. En la oración que hace, creo que es en Lucas. Bueno, ella habla acerca habla de la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, de Dios mi Salvador. ¿Sí? Bueno, no hay texto donde dice que es pecadora, pero sí donde habla de recibir a Dios como su Salvador. No hay uno solo, ese es el argumento. No hay ni un solo texto que hable de María excluyéndose o excluida del pecado. De hecho, ese es el problema. O sea, el problema, incluso ellos mismos lo dicen, no hay, vean, no hay en la Biblia pasajes o textos que haga referencia así tan claro y tan específico sobre la Inmaculada Concepción. Pero, dicen ellos, la iglesia en su subconsciente, los apóstoles en su subconsciente, empezaron a enseñar estas cosas, pero no hay evidencia, ¿sí? O sea, no hay texto que nos hable, no hay alusión, por ejemplo, de los apóstoles, no hay ningún texto inspirado que nos hable de María sin pecado. No hay, no existe. Mientras que de Cristo sí, encontramos un montón de pasajes que hace referencia a que Jesús era sin pecado. Así que el todos, ¿a quién excluye bíblicamente? A Jesús. ¿Y a quién incluye bíblicamente? A todos. María. Igual donde dice que no hay justo ni a uno. Así es. Entonces, todos esos textos nos habla de todos. Todos han pecado. Todos hemos pecado. El texto de Romanos 3:9 al 11, nos habla acerca, al 12, perdón, nos habla de que no hay justo ni a uno, todos se desviaron, unos se hicieron inútiles, todos se descarriaron como ovejas, etc. Entonces, es claro pues que Romanos 3:23 excluye a Jesús, pero incluye a María, porque María es un ser humano como todos nosotros. Bueno, ahora vamos a ir respondiendo a los diferentes argumentos, vamos a ir abordándolos y pues la idea es que este tema pues vaya quedando claro.